porque, como decíamos en estos últimos días, es más necesario que nunca hablar de república. Estamos en una situación en la que la monarquía da vergüenza, en que la monarquía se ha desenmascarado por fin, no para vosotros y para vosotras, de poner la vida en el centro, de poner los derechos de las personas en el centro de la vida política, y que empecemos a hacerle ver a la gente lo que algunos han querido esconderle, taparle. Y os lo digo de verdad, y me reconozco de esa generación que ha aprendido lo que es la república con las personas que estáis aquí presentes hoy. Yo estudio historia, incluso poco se habla de todo esto, ¿no? Hacéis una labor muy importante y creo que todavía tenemos ese objetivo que cumplir. Trasladarle a la ciudadanía que, desde luego, como decimos, la república es el horizonte en el que realmente alcanzaríamos una democracia plena en el siglo XXI. Que hablar de república es hablar de memoria, pero hablar de república es hablar de futuro. Y la verdad que para mí eso es lo que me llena, me mueve políticamente, socialmente, también de manera activista con mis compañeros, con mis compañeras, con todos vosotros y vosotras, que desde luego sé que estáis en el mismo bando, pero que tampoco debemos de seguir hablando de bandos, sino de la verdad que nos quieren esconder, y seguir avanzando por el bien común, por el bien de todos y todas, que es una democracia y una república. Bueno, salud y república, ¿no? Con el brillo en los ojos que me cala en los huesos, pensando en los besos que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad. Hundida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente, luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed. Y
es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de lea. Y a pesar de las trabas que le puso el poder, es ella la que siempre consigue florecer, recordando tardes de primavera, tragándose el dolor y ahogando su pena. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana y es la esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad, amamantándonos de sed de libertad, amamantándonos de sed de libertad. Muchísimas gracias. Salud. Bueno, tal día como hoy, ¿no? Tal día como hoy, hace 148 años, las Cortes Españolas proclamaron la Primera República, en 1873. Esa Primera República, de alguna forma, nos ilumina respecto al futuro. Fue algo distinto, cumplió un papel histórico absolutamente fundamental que no podemos olvidar, y sobre todo lo que muestra es que hay una especie de hilo rojo, de hilo revolucionario en cada fase histórica, que prendió ya en las Cortes de Cádiz y que nunca dejó de brillar ni de arder hasta el presente, ¿no? No podemos entender la Segunda República sin la primera, no podemos entender la primera sin la construcción todavía muy embrionaria del movimiento obrero y de una democracia revolucionaria. Como dice Miguel Artola, la Primera República fue el último acto de la burguesía revolucionaria, porque a partir del 74 y de la restauración alfonsina, pues la burguesía se volvió absolutamente conservadora, ¿no? Entonces, damos un salto desde el 11 de febrero del 73 hasta la madrugada del 14 de abril del 31, cuando se proclama por primera vez en Éibar la Segunda República Española, ¿no? Madrugaron y la historia madrugó con ellos. Y bueno, nos queda por escribir la fecha de la tercera, y por eso estamos aquí, ¿no? Para que ese hilo no deje de arder y para que con las fuerzas que tenemos sigamos luchando por cumplir el papel histórico que la Tercera República debe tener, como se ha dicho anteriormente, como ampliación de una democracia que ahora mismo es formal e incompleta, por mucho que digan algunos que es una barbaridad, y que dista mucho de ser la democracia que el pueblo español necesita, ¿no? Ese hilo, ¿cómo se establece? Voy a intentar con brevedad, si es posible, hilar de alguna manera el movimiento obrero y la burguesía, porque es que sin eso es difícil entender, digamos, la lucha revolucionaria, transformadora, que se da en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? El 73 lo que hace es culminar un proceso de revolución democrático-burguesa que empieza en el puente de Alcolea, muy cerca de Córdoba. Yo vengo de Córdoba, ¿no? A 10 kilómetros al este de Córdoba, un puente sobre Guadalquivir. Ahí está el enfrentamiento entre el general Serrano y el marqués de Novaliche con las tropas isabelinas, los voluntarios de la libertad, que en ese momento eran, digamos, representando las juntas revolucionarias que ya se habían creado, representando a la burguesía democrática, que arranca, como digo, del 8 y del 20 después, de Torrijos, etcétera, pero también con un papel importante el movimiento obrero, fundamentalmente del movimiento obrero urbano, artesanos sobre todo, que son los que encarnan estas juntas revolucionarias. Vencen a Novaliches, Isabel II sale y prende la llama de las juntas revolucionarias que van a dar lugar, después del fallido intento de una monarquía burguesa con Amadeo de Saboya, a lo que es el movimiento de la Primera República a partir de 73, que dura solamente 11 meses y que viene a ser sepultado por un golpe de Estado del general Pavía, tal y como lo fue la Segunda República con un golpe de Estado de los franquistas y del fascismo. Pero ¿cuál fue el papel aquí
porque como digo, ese hilo nos ayudará, seguro, a construir la tercera. ¿Qué tipo de vínculo se da históricamente entre el movimiento obrero y la burguesía transformadora, podríamos llamarlo así, como dicen los frentes populares, la burguesía democrática, ¿no? Estamos en un momento en el 73 en el que la primera internacional lleva pocos años existiendo, pero ya hay un profundo enfrentamiento entre, digamos, el sector bakuninista, anarquista, que son los aliancistas, se llaman así, y el sector marxista de la FARC, y que tiene fuerza en Madrid y menos en Barcelona. La Primera República nace fundamentalmente, como digo, como una respuesta de la burguesía revolucionaria en ese momento, progresista, demócrata, y de los demócratas van a salir después los republicanos. Pero el Congreso de Madrid, que se celebra pocas semanas después de la Constitución de la Primera República, y que representa el movimiento obrero embrionariamente organizado. Recordemos que los grandes partidos obreros y los grandes sindicatos obreros se van construyendo, se van creando a partir de 1880 y hasta 1920, con la creación del PC. O sea, tanto la OGT como el PSOE, como la Confederación Nacional del Trabajo, como el Partido Comunista, surgen después del intento fallido de la Primera República, en plena restauración alfonsina, en los 40 años que van de 1880 a 1920. Pero en ese momento tenemos aquí lo que es, digamos, el Consejo Federal de la Primera Internacional. Me voy a permitir que lea, porque yo creo que tiene su enseñanza, lo que dice esta Comisión Federal el 24 de febrero del 73, pocos días después de la Constitución de las Cortes Republicanas. Dice: hemos visto con satisfacción el cambio a la República, no por la garantía que pueda dar a la clase obrera esta República, sino porque la República es el último baluarte de la burguesía. Este es el posicionamiento de la clase obrera embrionariamente organizada, fundamentalmente urbana, no rural, que ve en la burguesía, digamos, no una respuesta a sus necesidades frente a una explotación brutal de un capitalismo absolutamente salvaje y liberal, sin ningún tipo de regulación estatal todavía, sino que lo ve como el último baluarte de la burguesía, y cuando la República fracase llegará el momento de la abolición del Estado para los bakuninistas o de la transformación socialista para los marxistas. Ese es el posicionamiento que se da, y ahí, claro, ahí también se da la diferencia, digamos. Engels, que también lo voy a leer, Engels tiene un libro muy curioso, muy interesante, sobre la revolución en España, y dice, claro, evidentemente la visión marxista, que en ese momento es un poco mecanicista, plantea que, como todos sabemos, materialismo histórico, para llegar al Estado socialista, primero hay que pasar por los estadios de la revolución democrática burguesa, que sería la república burguesa en este caso, ¿no? Por tanto, lo que dice es: todavía no estamos maduros para la revolución socialista en España, por lo tanto, hay que defender la Primera República como un paso ineludible, un paso previo pero necesario para construir posteriormente el socialismo. Esa es la diferencia con el movimiento bakuninista. Y dice Engels lo siguiente: España es un país muy atrasado, muy poco industrializado, y por lo tanto, muy poco atrasado y poco industrializado. Y por lo tanto no puede hablarse ya de una emancipación inmediata y completa de la clase obrera. Antes de eso, España tiene que pasar por varias etapas de desarrollo y eliminar una serie de obstáculos, entre otros la monarquía y el dominio de las élites oligárquicas que, digamos, sostienen a la monarquía, y el poder del clero. Entonces Engels y el movimiento obrero marxista dentro de la Primera Internacional, y después va a explotar en la división de digamos, bakunistas y internacionalistas marxistas, ve en la Primera República algo que efectivamente puede eliminar obstáculos. Fundamentalmente el obstáculo del poder clerical. Ese poder clerical que ya desde la época de la Constitución de Cádiz y de la propia Guerra de Independencia, desde toda Europa se ve como, digamos, la losa que está convirtiendo al capitalismo español en un capitalismo prefeudal o feudal o posfeudal, mejor dicho, y absolutamente atrasado respecto a sus homólogos europeos. Por tanto, frente al clericalismo, Engels sí ve a la Primera República como un elemento fundamental. Y lo que es evidente también es que la propia burguesía revolucionaria es consciente de su debilidad.
que es otra constante de todas las revoluciones democráticas burguesas en España. Frente a Francia, Alemania, Inglaterra, etc., en España no existe una burguesía revolucionaria potente. Hay una oligarquía potentísima, apoyada y anclada en un poder no secular, como digo, de la Iglesia, y la propia burguesía es muy consciente de que necesita a los trabajadores, de hecho en la Junta Revolucionaria hay muchos trabajadores, muchos artesanos, como un elemento, digamos, de choque para consolidar la República, en este caso la Primera República Española. Por tanto, el posicionamiento del movimiento obrero es de apoyo parcial, en cuanto se ve, como digo, la Primera República como el último baluarte, o desde el punto de vista marxista, como un estadio necesario para llegar al socialismo y a la maduración de las condiciones objetivas que pueden transformar al capitalismo en un régimen socialista. Esa es la cuestión. Claro, desde ese punto de vista, la Primera República, por su escasa duración, 11 meses, es, digamos, yo diría que es una especie de preámbulo de lo que va a ser las grandes luchas obreras del siglo XX. Anticipa lo que va a ser después ya la Semana Trágica de Barcelona, el trienio bolchevique del 17 al 20, las grandes huelgas campesinas a principios de siglo, a partir de 1900, en todas las campiñas del Guadalquivir y más allá, y digamos, de alguna forma se crea la conciencia para que, como dice Carlos Marx, la clase obrera pase de ser una clase en sí a ser una clase para sí. O sea, tomar conciencia de que los objetivos y los intereses de la clase obrera no coinciden con los de la burguesía revolucionaria republicana, pero sí necesitan un campo común, una intersección que en este marco, digamos, pues, es la República. La República aparece así como una especie de elemento interclasista, como un régimen donde se cruzan los intereses republicanos, burgueses, de transformación democrática del liberalismo, con los intereses obreros de un avance fundamental en las condiciones de trabajo, en una mejora de los derechos sociales y en un también avance hacia el horizonte socialista. No voy a hablar más de la Primera República porque creo que lo que nos interesa más es hablar de la segunda y sobre todo de la tercera, ¿no? Pero sí voy a dar el salto a la segunda, porque esa visión, que es la que estoy intentando transmitir, esa visión de una burguesía revolucionaria democrática débil por las condiciones objetivas del Estado español, y de una clase obrera que es consciente de que tácticamente debe unir sus intereses coyunturales con la burguesía para avanzar hacia un horizonte socialista, vuelve a darse en la Segunda República. Y Azaña lo percibe claramente. Voy a leeros también, porque creo que merece la pena, un texto de Azaña, un discursito de Azaña, cuando ya lo hacen presidente de la República después de las elecciones de febrero del Frente Popular, la victoria de febrero del 36, del 3 de abril, donde el propio Azaña se da cuenta y es plenamente consciente, como persona inteligente, que era esta cuestión. Esto lo escribe en un librito que os recomiendo, que se llama Causas de la Guerra, y dice: frente a los enemigos que tenía enfrente, que eran absolutamente ya la derecha golpista, absolutamente levantada. En España, una república, está hablando del principio, del 31, una república socialista era imposible, porque las 3/4 partes la habrían rechazado. Tampoco era posible una república cerradamente burguesa, porque la burguesía liberal española no tenía bastante fuerza para implantar por sí sola el nuevo régimen. Este juicio de Azaña es absolutamente lúcido. Y cuando dice una 1/4 parte, no lo dice porque sí, porque las elecciones del 28 de junio, a Cortes Constituyentes en el 31, los socialistas sacan 115 diputados, que es el 24,5% de los 470 escaños que tenía el Parlamento republicano. Exactamente el 25%. Y hay muy pocos partidos a los más, en este caso el PC no saca ninguno. Por lo tanto, lo del 25% no es ningún elemento simbólico, es la realidad. Pero luego, más adelante ya, y la cita que voy a hacer creo que es clave, en el 3 de abril del 36, ya muy próximo el levantamiento militar, el golpe de Estado contra la Segunda República, frente al denostamiento absoluto de Gil Robles y de la campaña desatada ya absolutamente fascista, dice lo siguiente:
Y aquí se puede ver perfectamente el enlace entre los intereses republicanos transformadores de convertir a España en una democracia burguesa avanzada, o sea, de hacer en España lo que se hizo en Francia, en Alemania e Inglaterra durante 150 años, hacerlo en 7 o en 8, que es el objetivo burgués de la Segunda República. Me refiero a enseñanza, me refiero a laicismo, me refiero a eliminación de los privilegios militares, de las jurisdicciones especiales, de una estructura económica mucho más acorde con el capitalismo digamos, ya casi de la mitad del siglo XX. Esa transformación modernizadora, que en el fondo en la Segunda República se es consciente perfectamente, en este caso Azaña, de que no puede darse sin la base social necesaria y sin el avance por la justicia social. Y dice lo siguiente, dice Azaña: vamos a lastimar intereses, está hablando del Frente Popular, que constituye la parte principal del desequilibrio que padece la sociedad española. Nosotros venimos a romper toda concentración abusiva de riqueza, a equilibrar las cargas sociales con arreglo a un criterio que se dirige a la extirpación del parásito holgazán y a no considerar en la sociedad española más que a dos tipos de hombres: los que colaboran en la producción y los que viven del trabajo ajeno y a costa de la labor ajena. Eso podría decirse ahora mismo, ¿no? Estos hombres parásitos holgazanes de que la sociedad española está plagada no pueden tener ante nosotros valor alguno. A eso va nuestra política. Y si hay gentes de la sociedad española que por privilegios históricos o económicos han disfrutado hasta hoy del extraño poder de vivir de generación en generación de lo que otros hacen, es preciso considerar que también hay en España millares de ciudadanos que no viven de no trabajar, que no pueden vivir porque no trabajan. Este atroz desequilibrio ya no lo soporta la conciencia colectiva y la República está en la obligación de rectificarlo. Si la reacción ofensiva de los intereses lastimados de la minoría lo impide, habremos perdido la última coyuntura legal, parlamentaria y republicana de atacar de frente el problema y de resolverlo con justicia. Está avisando de la guerra civil y está avisando del golpe de Estado. Es la última oportunidad republicana y legal de acabar con la miseria de millones de españoles, con la explotación, con la injusticia, y está, por tanto, en este caso, un político republicano burgués, que viene de las élites académicas, está diciéndole al movimiento obrero que es necesario para sostener la República a partir de febrero del 36. Esta es la cuestión y esta es la lección que yo creo que tenemos que sacar de la Segunda República y también de la primera, porque se intentó, aunque el horizonte era completamente distinto. No puede haber Tercera República si no hay, y vamos a situarnos ya en el presente, no puede haber Tercera República si no hay una política, una visión, una mirada, una estrategia transversal, interclasista. Necesitamos un pacto de San Sebastián, necesitamos una conjunción republicano-socialista, donde los sectores burgueses democráticos, los burgueses que incluso patrióticos, ¿por qué no decirlo?, que ven que la monarquía está tirando el nombre de esa patria a la que dicen amar en todo el mundo y presentándolo como un Estado fallido y con una democracia incompleta, por mucho que los que están defendiendo a ultranza el régimen del 78 se quejen o se lamenten de un hecho evidente que en este caso no lo provoca la izquierda, que lo provoca la propia monarquía. Incluso los patriotas burgueses tendrían que estar, por tanto, en el lado de una Tercera República. Y, por tanto, la única mirada posible, la única estrategia posible es mirar hacia atrás y hacia adelante. Mirar al pacto en San Sebastián, insisto, cuando las fuerzas de izquierda, después de un debate larguísimo entre Besteiro, Lolo Caballero, etcétera, los sectores comunistas que estaban surgiendo, se meten en el pacto en San Sebastián. Y después la Conjunción Republicana Socialista van a las elecciones. E incluso la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, en el febrero del 36, de alguna forma indirecta apoya el voto del Frente Popular. Porque era consciente de que en ese momento la cuestión no era, digamos, burguesía, clase obrera, socialismo, capitalismo, era democracia frente a fascismo. Esa es la cuestión. Y esa es la cuestión que ahora vuelve a existir. Democracia frente a fascismo. Y la República representa la democracia. Y por tanto, tiene que ser transversal. Cualquier mirada cerrada, cualquier mirada sectaria, cualquier mirada excluyente,
Cualquier intención de excluir a grupos sociales que deseen ser republicanos nos llevará al fracaso, compañeras y compañeros, nos llevará al fracaso. Necesitamos ampliar la mirada, la estrategia, abrir los brazos y que todo el que se considere republicano, transversalmente, interclasistamente, sea bienvenido a la causa republicana. Así, yo creo que más temprano que tarde llegaremos a la tercera. Salud y república. Siempre lo tienen presente y el recuerdo no se va, que la mujer es valiente, que las mujeres valientes se encargaron de guardar la historia de aquel tormento que boca en boca va. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y el recuerdo no se va. Que las mujeres valientes, que las mujeres valientes, se encargaron de guardar. Y para terminar, un fandango con la primera estrofa de la Internacional Socialista. En pie esclavo sin pan, arriba pobres del mundo, en pie esclavo sin pan, unidos todos